Bien, ya estamos con la nueva invitada. Fíjese que ella es María José Mora y es historiadora, es periodista y es académica de la Universidad de los Andes. Y está con nosotros hoy justamente para que intentemos junto a ella dilucidar qué está pasando en Medio Oriente. Esta guerra que, bueno, hace unos días explotó tremendamente, pero que sin embargo lleva años dándose, y le aseguro que todos hemos de alguna forma perdido el hilo de qué se trata, por qué pelean, cuál es el punto que no los mantiene en paz. ¿Cómo está, María José? Bienvenida. Muy bien, gracias Karim por la invitación. Bueno, la pregunta es bien amplia, ¿no? ¿Por qué pelean? ¿Por qué están peleando? La razón número uno del conflicto palestino-israelí es básicamente la tenencia de la tierra, es decir, el territorio, ¿no? Porque además es como pocos, yo diría, uno de los conflictos más complejos, si es que no es el más complejo del mundo hoy día, porque primero es el más antiguo, que todavía está en pie, y segundo, el más complejo porque tiene una cantidad de aristas que la gente, como bien tú dices, a veces piensa que esto es político, otras veces piensa que es religioso y son musulmanes contra judíos, otras veces piensa que es geopolítico, que es por un tema de la tierra. Y yo les diría que es todas las anteriores. Ya. La verdad es que es un conflicto histórico. Hay muchos que plantean que comienza en el 1948 cuando se crea el Estado de Israel, y yo te diría que esa es la guinda de la torta de un conflicto que viene y que tiene un montón de matices muchísimo antes. Ya. La disputa por esa tierra, por Tierra Santa, como le llamamos los cristianos, como le llaman también los musulmanes y los judíos, es una lucha que viene desde tiempos inmemorables. Es decir, yo podría, de hecho, vamos a tener un curso en la Universidad de los Andes que parte el otro martes que va a ser Tierra Santa, historia y conflicto en varias sesiones, porque esto es inabordable en unos pocos minutos, pero para que se hagan una idea, en el fondo, esta tierra es disputada, ¿cierto? Ha sido conquistada, vuelta a recuperar desde el siglo VIII antes de Cristo, e incluso podríamos ir mucho más atrás. Pero el conflicto actual tiene que ver con que en el contexto entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, este territorio que hoy día es Israel-Palestina, Ya. era territorio que pertenecía al Imperio Turco otomano, que va a ser para 1900, yo diría 1850, uno de los imperios más grandes del mundo conocido, ¿no? Es un imperio enorme. Y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, dado que el Imperio Otomano llevaba mucho tiempo sobre estos territorios del Medio Oriente, es decir, no existía ahí ni Palestina, ni Israel, ni Líbano, ni Siria, ni Irak, ni la Turquía actual. Era un imperio que dominaba. Abarcaba todo esto. Exacto. Entonces, cuando termina, ¿cierto? O está en medio la guerra mundial, Francia y Inglaterra intervienen pensando en la posibilidad de que el Imperio Otomano perdiera la guerra y lograr que todos esos pueblos que hay ahí, que eran pueblos árabes, efectivamente se rebelaran contra los turcos, y deciden apoyarlos secretamente con un acuerdo secreto que se llama el Acuerdo Sykes-Picot en 1916, y le dicen a los árabes: nosotros los vamos a apoyar para crear estados independientes. Ya. A cambio, ustedes lo único que tienen que hacer es pelear y sacarse a los turcos de encima para que los turcos pierdan el territorio. Bueno, esto es paralelo al mismo tiempo que la Federación Sionista, dirigida en aquella época por Sir Lionel Rothschild, que era una federación que se había formado de judíos de todas partes del mundo que soñaban con volver a su patria. Y ahí hay un paréntesis importante. ¿Cuál era su patria? Porque les ofrecieron tierras en otras partes del planeta, pero su patria histórica, bíblica, religiosa, era donde está Jerusalén y sus alrededores, ¿no? La tierra de la Biblia. Por lo tanto, ellos aprovechan el momento de estas revueltas árabes que se están cocinando, podríamos decir, para pedirle al rey de Inglaterra que dentro de esa repartición de tierras les deje un pedacito. Y esto se da en forma paralela.
yo podría complicarles más la historia y decirle que no solo fueron los árabes y los judíos, sino también los kurdos, a quienes también les ofrecieron repúblicas independientes en aquellos territorios. ¿Por qué qué tenía que ver Gran Bretaña en esto? Eso quiero que lo dejemos claro. Gran Bretaña dominaba el lugar. No, Gran Bretaña entra a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, igual que Francia, en contra del Imperio Otomano. Y por lo tanto ven ahí una oportunidad, en el caso de que pierda el Imperio Otomano, de quedarse con todos esos territorios, que además habían descubierto hace muy poco, eran territorios muy ricos en petróleo. Una energía que comienza a despertar ansias a comienzos del siglo XX, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ocurre es que efectivamente los árabes van a pelear la guerra contra los turcos y se independizan. Viene toda la historia, algunos que nos ven o escuchen se acordarán de Lawrence de Arabia. Este es el momento en que este personaje aparece, ¿cierto?, en escena, que es un inglés, de hecho, y que trae todo el apoyo táctico y armamentístico para ayudar a los árabes. Cuando logran que se vayan los otomanos, el mundo árabe recibe, por decirlo así, de Francia y Inglaterra la creación de nuevos estados árabes. Y ahí se crea con el dedo Siria, Irak, Líbano, ¿no? Y se llama a todo este territorio que es el mandato británico y que le llamaban la tierra del Jordán, porque estaba el Mar Muerto y el Jordán al medio, entonces era la Gran Jordania, ¿no? Pero estaba la promesa que le habían hecho a los sionistas de crear, como dice el documento, la Declaración Balfour, un hogar nacional para los judíos. Y entonces comienzan a viajar judíos de toda Europa y ir a fundar, a ocupar. Los árabes están orgullosos de sus nuevos flamantes países, con algunos problemas complejos, porque pongo ahí un matiz. Crearon Irak y dejaron dentro a población árabe sunita, con chiita, con kurdos, y esto fue un desastre, y hasta el día de hoy no ha podido funcionar, porque inventaron básicamente, ¿cierto?, un país. Y los árabes están orgullosos y los judíos empiezan a llegar. Y los árabes entienden que los judíos van a asentarse dentro de un futuro estado que se va a llamar Palestina. ¿Y de dónde viene el nombre? Ya le llamaban a esa zona los romanos, Felestim, la tierra de los Felestim, de los filisteos, que no tiene nada que ver con los palestinos actuales, simplemente el nombre que se le da a la región, ¿bien? Y entonces, claro, creen que los judíos van a llegar a instalarse dentro de uno de los nuevos estados árabes. Y vemos con el tiempo que la población judía va aumentando, que se van asentando, que le van comprando territorio a los árabes, y de pronto pasaron a ser de 8.000 personas a 300.000 personas. Perfecto. Un momento muy complejo en que los ingleses, que eran los dueños de este territorio en particular, tienen que definir que momentito, el comillas hogar nacional no es todo el mandato británico, sino que lo vamos a dejar solamente del río Jordán hacia el oeste, por ejemplo, ¿no?, para ordenar. Sí, dime. Y a ver, y quisiera, lo que pasa es que en base al tiempo quisiera avanzar hacia lo que estamos viviendo hoy. Hoy en día, ¿siguen sin ponerse de acuerdo en qué? Exacto. ¿Por qué? Porque cuando llegan estos judíos, y lo resumo, se pusieron a pelear con los árabes que se sienten invadidos. Y esto finalmente termina en una resolución de la ONU que dice, mire, ¿sabe qué? Creamos 2 estados, uno para Israel, uno para Palestina. Y esto termina en mayo de 1948 y cada uno tiene que firmar que reconoce sus nuevos estados. Israel firma y el mundo palestino no firma. Las razones son muchas y son muy entendibles. No firma porque sentía que esta era su tierra y llegaron a invadirlo. ¿Por qué le voy a dar la mitad al otro? Esa era un poco la sensación. Y desde ahí comienza un conflicto, yo diría dentro de la estructura del derecho internacional moderno, desde el año 48 hasta hoy día, que ha tenido, Karim, muchas guerras. La guerra de la independencia del 48, la guerra del 56, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, guerras y guerras y guerras. Y todas ellas tienen que ver con quién finalmente se queda en ese territorio. Esa es la razón por la que pelean. ¿Esto es un estado israelí judío o esto va a ser un estado árabe palestino? Perfecto. Y esto, ¿a esto se le puede sumar el factor religioso? Sí, claro. Se le va a sumar el factor religioso
desde la perspectiva de que esos árabes, en general ese mundo árabe de la región, es mayoritariamente musulmán. Ya. Pero ojo, porque el mundo palestino también tiene cristianos ortodoxos, tiene laicos, tiene musulmanes y tiene incluso también palestinos que hoy día son árabes de cultura, de etnia, pero son israelíes de nacionalidad. Es decir, tenemos ahí un abanico bien complejo, ¿no? Hoy día, particularmente, creo que me parece importante, si me permites aclarar, porque la gente no lo entiende, hay que hacer una distinción entre palestinos y Hamás. A ver, hagámosla. Hamás es una rama de los hermanos musulmanes, que es un movimiento terrorista, es un movimiento que parte siendo radical primero, no terrorista, no islamista, que se dice en los años 30, 1928. Y de esta rama muy fanática nace en 1987 Hamás, que hace suya la lucha armada dentro del contexto terrorista por la defensa de Palestina. Pero ya había una lucha armada de antes por la causa palestina, que era la que lideraba, se acordarán algunos, de Yasser Arafat. Sí, claro. ¿Cierto? Yasser Arafat, muy famoso. Yasser Arafat era el que lideraba a los palestinos en contra de Israel, pero Yasser Arafat no tenía una connotación exclusivamente musulmana, no tenía esa connotación religiosa. Yasser Arafat finalmente va a lograr en los acuerdos de Oslo en el año 93 que Israel reconozca, ya que los palestinos no son un Estado, que tienen una autoridad nacional palestina, un gobierno propio. Bien, y eso es la AN, la Autoridad Nacional Palestina, que está en Ramallah, Jordania, y que entonces reconoce la existencia del Estado de Israel y que ha estado dispuesto a sentarse a negociar. Pero como todas esas negociaciones no han llegado a nada, jamás el grupo radical decide que la única forma de lograr soluciones es por la vía de las armas, y entonces radicaliza y se convierte en un grupo armado terrorista. Ok, hoy en día entonces podemos decir que la Franja de Gaza está dividida entre palestinos y Hamás. Bueno, Hamás también son palestinos. No, claro, pero son los palestinos que han hecho el conflicto bélico. Exactamente. Pero ahí en Gaza tenemos 2 millones de personas y Hamás será un porcentaje, ¿no?, pequeño de mínimo, esa población, que es el que ha gestado toda esta lucha armada. Los palestinos son tan rehenes de Hamás como son los israelíes, es decir, tan víctimas de Hamás, ¿no? Perfecto. Sin embargo, los palestinos son los que más sufren en el grupo. Absolutamente, porque lo que hace Hamás brutalmente es que esconde el lugar donde tiene las armas, sus centros de operaciones, debajo de lugares humanitarios, hospitales, escuelas, ¿no? Y por lo tanto se esconden ahí. Y claro, con eso cuentan con que Israel ni nadie va a bombardear esos sitios, pero hoy día estamos viendo que es tal la furia de Israel con lo que ha ocurrido, que esto va a ser, todo el mundo lo ha dicho, una arrase absolutamente brutal. Absolutamente brutal. ¿Existiría para usted, María José, una posibilidad de que esto armara una tercera guerra mundial? Mira, todos pensamos que la invasión de Rusia a Ucrania iba a desatar una tercera guerra mundial. Casi las primeras semanas lo habríamos apostado. Es decir, si entraba Estados Unidos, aquí la cosa se complicaba considerablemente. Sí, claro. Finalmente no ocurre, no entra Estados Unidos, no entra Europa, al menos no de manera directa. En este caso, la situación es un poco más peligrosa, porque tenemos otros actores en la zona que tienen mucha capacidad bélica también y que son también enemigos de Israel. Por ejemplo, Irán, ¿no? Irán ha apoyado durante años otro brazo armado, que en este caso no es sunita, es chiita, Hezbollah, que está instalado en el sur del Líbano, justo en la frontera con Israel. Y yo hablaba estos días con amigos míos en Israel y me decían, mira, lo único que nos tiene aterrados es que Hezbollah empiece a atacar, cruce la frontera. ¿Y por qué los aterra? Porque a Israel le da mucho temor. Porque Hezbollah es una de las milicias mejores armadas y preparadas. Segundo, porque tiene mucho más poder bélico y organización. ¿Y Hamás? Mucho más que Hamás.
es mucho más organizado y muchos más hombres que Hamas. Ajá. Y por otro lado, si entra Hezbollah y Israel reacciona, la gran mayoría de los analistas coincide en que entraría detrás Irán, y si entra Irán, entra Estados Unidos. ¿Y Por por lo qué, tanto, y por sí, qué habría de entrar Hezbollah en la guerra? ya ha comenzado a hacer algunos lanzamientos de Sí. misiles desde el norte. Sí, ¿y por Israel qué está sería haciendo un poco esta de razón? porque Hezbollah apoya a Hamas en la lucha por recuperar la tierra palestina. A pesar de que son dos grupos radicales extremos de distintas variantes religiosas, porque Hezbollah es chiita y Hamas es sunita, Unita. se dan la mano con un enemigo común que es Israel. Por lo tanto, para Hezbollah todo lo que signifique ir contra Israel, ¿Le allá parece vamos. bien? Perfecto. Exacto. Y ese es el problema. Oye, ¿sabes qué, María José? Explicaste el problema de una manera que, mira, es bien embarañado toda la historia del tema, pero lo dejaste claro y eso me importa muchísimo, pero se nos acaba el tiempo. No sé si podemos volver a hacer otra entrevista en la próxima Sí, semana para que vamos un poco analizando ¿cómo vaya las avanzando esto? cómo vaya avanzando y que nos cuentes un poco también, si bien es cierto, todo esto se dio en el siglo XX, en el 48, cuando se firma la creación de ambos estados por la ONU y todo, que la gente sepa en qué están los de ahora, porque una persona de ahora, de 40 años, no sé, de 30 años, no tiene nada que ver con lo que firmaron hace 80. Exactamente. Entonces, cuál es como según tu mirada el sentir de un palestino en la calle, el sentir de un israelí en la calle? Yo te diría que estuve allá hace algunos años, tengo gente, es bien curioso, tengo amigos muy queridos judíos y tengo otros que son palestinos israelí, palestinos, digamos. Y fíjate que el sentir general de las generaciones más jóvenes en general es que están muy hartos del conflicto y que son un poco esclavos de la visión que les ha obligado a tener sus respectivos gobiernos. Ya. Tenemos que odiarnos, tenemos que llevarnos mal, pero en la práctica no necesariamente es así. Efectivamente, muchos palestinos viven y conviven con israelíes y conviven bastante mejor de lo que uno piensa, otros se llevan bastante peor de lo que uno imagina. Hay de todo, como en todas las condiciones humanas, pero da la sensación, tal como tú dices, que las nuevas generaciones están muy agotadas de que sean sus gobiernos incapaces de llegar a acuerdos reales y que muy por el contrario vayan pasando por encima de los acuerdos de antaño, lo cual no ayuda en absoluto a llegar a una solución de ningún tipo. Ok, María José, gracias por haber estado con nosotros. Te pasaste la entrevista, me pareció que veía una película explicativa cuando lo ibas diciendo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y te vamos a volver a contactar próxima semana. Pero de todas maneras, pues muchas gracias, encantado. Y como les digo, para todos aquellos que a veces quieren saber más y aprender con tiempo, cosas que no siempre podemos ver y comentar con calma en las entrevistas, en la Universidad de los Andes vamos a dar este curso de historia de Tierra Santa, historia y conflicto, pero literalmente, desde Adán y Eva hasta hoy día. Así es que va a ser un curso muy profundo que vale la pena analizar con calma. Así que los dejo súper invitados. Ok, gracias. Que estés muy bien y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, ustedes chao. no se vayan, sigan conmigo, voy a un corte y regreso.